Hola, soy Emma Beleira, profesora de la asignatura Física 1, y en una serie de videos vamos a realizar una introducción a las ondas mecánicas. En la primera parte estudiaremos las ondas progresivas, llamadas también ondas viajeras. En este mapa jerárquico vemos cómo están relacionados los diferentes conceptos de todo lo que desarrollaremos en ondas mecánicas. Observemos que en la parte superior figuran los conceptos más importantes con sus respectivas definiciones y a partir de ello se va generando una red conceptual. Clasificamos las ondas, por ejemplo, en electromagnéticas, mecánicas, longitudinales, transversales, definimos algunos parámetros como frecuencia, período, pulsación, para terminar con ejemplos de ondas en diferentes materiales, por ejemplo, en barras, en cuerdas, ondas sonoras en el aire. En este video, primera parte, veremos la definición de onda, la ecuación diferencial, soluciones posibles, parámetros, clasificación y velocidad de propagación en algunos medios. Primero vamos a realizar un breve repaso del movimiento armónico simple. Para ello recordemos ciertas definiciones que nos permitirán luego diferenciar e integrar los conceptos nuevos. Por ejemplo, cuando una partícula realiza un movimiento periódico, si se repite con las mismas características a intervalos iguales de tiempo. Cuando realiza un movimiento oscilatorio, cuando realiza un movimiento de vaivén respecto de su posición de equilibrio, y cuando realiza un movimiento armónico simple, por ejemplo en la dirección X, cuando su aceleración en esa dirección es opuesta y proporcional a el apartamiento respecto de la posición de equilibrio o a la elongación. Esa constante de proporcionalidad es justamente la pulsación al cuadrado, que depende exclusivamente del sistema oscilante. Después lo vamos a ver, que depende de la constante del resorte y de la masa que oscila. Revisemos brevemente el movimiento de un oscilador masa-resorte. Apartemos la masa m de su posición de equilibrio y, a través de esta fuerza elástica, va a realizar un movimiento armónico simple. Esta fuerza es opuesta al apartamiento respecto de la posición de equilibrio y aplicando la segunda ley de Newton a la masa oscilante, obtenemos que esta fuerza es igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Esta ecuación diferencial es lineal de segundo orden homogénea en una variable. La aceleración es opuesta también a el apartamiento respecto de la posición de equilibrio y opuesta. Es una característica justamente del más. Y, como decíamos antes, la pulsación al cuadrado depende ¿de qué? De la constante elástica, del resorte y de la masa oscilante. Quiere decir que si no cambiamos el oscilador, el sistema masa-resorte, la pulsación y por lo tanto el periodo de ese sistema no va a cambiar. Lo que sí depende de las condiciones iniciales son la amplitud del movimiento y la fase inicial. Integraremos nuevos conceptos a los ya aprendidos. Vimos modelos físicos asociados a partículas y a sistemas de partículas, en donde eran válidas las leyes newtonianas. A continuación veremos modelos físicos asociados a las ondas, particularmente en medios elásticos. Cuando decimos que se propaga una onda, ¿qué queremos decir? Desde el punto de vista físico, decimos que es una perturbación en la cual hay transporte de energía y cantidad de movimiento de un punto a otro del espacio, pero sin involucrar transporte de materia. Las partículas del medio que son alcanzadas por la perturbación vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero no se desplazan. La perturbación se propaga o viaja a una cierta velocidad. Cuando hablamos de clasificación, siempre hay que indicar el criterio por el cual clasificamos. En el caso de las ondas, las podemos clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, si necesitan o no un medio de propagación. Entonces las definimos como mecánicas cuando necesitan de un medio para propagarse, como es el caso de las ondas en las cuerdas, las ondas sonoras, por ejemplo, y electromagnéticas cuando no necesitan un medio elástico, por ejemplo el caso de la luz. También podemos clasificar de acuerdo a propiedades espaciales por la dirección de propagación
en ondas transversales, longitudinales y mixtas, por las dimensiones de propagación de la energía, unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, y por las propiedades temporales, como es el caso de un pulso o de un tren de ondas. A continuación, vamos a definir varias de estas propiedades, las más usuales, que son las que nos interesan. Las ondas electromagnéticas no necesitan, dijimos, de un medio para poder propagarse, es decir, que lo hacen en el vacío. Corresponden a oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Su velocidad de propagación es la de la luz y son sólo transversales. Vamos a ver a continuación qué significa que sean ondas transversales. Las ondas mecánicas se propagan en medios elásticos, ya sean sólidos o fluidos. El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. La perturbación se transmite en todas las direcciones por las que se extiende el medio que rodea al foco, que es la fuente de perturbación. Lo hace con una velocidad constante en todas las direcciones, siempre que el medio sea isótropo, o sea, de iguales características independientemente de la dirección, y homogéneo, o sea, con la misma densidad. La perturbación se propaga por el medio con una velocidad que depende de las características de ese medio, y cada punto repite el movimiento del origen, pero con un cierto retardo de tiempo. ¿De dónde proviene la energía que permite la perturbación? De una fuente emisora que consideraremos ideal, que entrega energía en forma continua. Impone la frecuencia de propagación de las ondas. De un medio que transmite la perturbación. El medio determina la velocidad. Como veremos, esta velocidad depende de la elasticidad y de la inercia del medio, y de un receptor o detector que aprecia cualitativamente la energía puesta en juego. En la clasificación por propiedades espaciales, vimos que una de ellas era posible por la dirección. En función de la relación entre los movimientos de las partículas del medio respecto a la dirección de la perturbación, las ondas pueden ser transversales o longitudinales. Una onda es transversal cuando la dirección de propagación de la perturbación es perpendicular a la dirección de vibración de las partículas del medio. Unos ejemplos pueden ser en el caso de las cuerdas o en el caso de las ondas electromagnéticas. Las ondas longitudinales, en cambio, la dirección de la perturbación y de la vibración de las partículas son paralelas. Un ejemplo de onda longitudinal es la onda sonora. También podemos clasificarlas de acuerdo a propiedades espaciales por el número de dimensiones de la energía que interviene. Así, por ejemplo, ondas unidimensionales, como es el caso de las ondas en una cuerda o en un tubo sonoro. En este ejemplo no se muestra una onda viajera o propagante, sino una onda estacionaria. Se observa una onda incidente y una onda reflejada en un medio finito. También pueden ser ondas bidimensionales, como es el caso de las ondas superficiales en el agua, en el cual las partículas realizan un movimiento de vaivén hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante y hacia atrás, describiendo elipses a medida que avanza la perturbación. Y ondas tridimensionales, como es el caso de las ondas sonoras o luminosas, que emanan de una fuente de pequeñas dimensiones. Vamos a estudiar una función de onda transversal que se desplaza en una cuerda larga y que conserva su forma. Un pulso avanza en la dirección más x con una cierta velocidad v. El pulso
no se deforma en un medio no dispersivo luego de un cierto t y se repite. La coordenada en el eje vertical indica la perturbación para diferentes puntos. En el caso de una cuerda, su desplazamiento transversal. En un cierto tiempo t, el pulso habrá avanzado una distancia bt. Asociamos un sistema de coordenadas en un marco de referencia que se mueve con el pulso y la relación entre los dos marcos de coordenadas es que x' es igual a x menos bt. En el tiempo t, el pulso se describe como una función de x menos bt. Observemos que tiene la misma forma que la función f de xp en el tiempo t sub 0 inicial. En esta diapositiva se observa que un pulso que viaja hacia la derecha es una función de x menos x sub 0, así como un pulso que viaja hacia la izquierda es una función de x más x sub 0. Esto porque la imagen de x no tiene que cambiar. Para que esto ocurra, en el caso del pulso hacia la derecha, a medida que aumenta x, aumenta el tiempo, de modo que x menos bt es una constante. Lo mismo en el caso que viaje hacia la izquierda, en donde vamos a reemplazar AB por menos B. X menos bt caracteriza lo que se llama la fase del movimiento, la fase de la onda. Esta entonces dijimos que es una constante. Si hacemos la derivada de esta expresión respecto del tiempo, obtenemos la velocidad de fase, que es la velocidad con que se propaga la onda en un medio que dijimos es isótropo y homogéneo. Matemáticamente, ¿cómo describimos una onda? Con una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales y lineal, que es aplicable a todo tipo de movimiento ondulatorio. En este caso, la perturbación tenía una sola dirección, x. Por eso aparece solamente esta variable, espacial, y la variable temporal. Tratemos de recordar cómo era la ecuación diferencial para un movimiento oscilatorio y comparemos. En el caso de un movimiento oscilatorio, teníamos que la variable independiente era el tiempo. En este caso tenemos una variable espacial y una variable temporal. En el caso de que intervengan tres dimensiones, x, y z, utilizamos un operador matemático, el operador laplaciano, que nos permite trabajar con las tres dimensiones del espacio. El parámetro que aparece multiplicando a la derivada segunda de la función respecto de la posición dos veces es la velocidad de propagación de la onda al cuadrado. ¿Cuáles son posibles soluciones de esta ecuación? Una función, como vimos antes, x menos bt y una función f de x más bt o cualquier combinación lineal de estas funciones, en particular, por ejemplo, la suma. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial dijimos que es lineal y por lo tanto, si admite dos soluciones, también admite cualquier combinación lineal de ellas. Vamos a comprobar que una solución del tipo f de x menos bt es solución de la ecuación diferencial. Para ello, vamos a realizar un cambio de variable que nos permita realizar las derivadas de la función respecto del tiempo y respecto de la posición en forma más sencilla. Si lo hacemos a través de esta variable auxiliar, obtenemos estas dos expresiones. Para poder llegar a la ecuación diferencial de la onda, tenemos que volver a hacer la derivada segunda. La hacemos respecto del tiempo,
y también respecto de la variable auxiliar para poder reemplazar. Y obtenemos, finalmente, la ecuación diferencial de la cual partimos. Con esto comprobamos que una función f de x menos bt o f de x más bt es realmente una solución de la ecuación diferencial. En una diapositiva anterior obtuvimos la velocidad de propagación de la onda y dijimos que era constante. ¿Qué pasa ahora con la velocidad de cada partícula del medio? Si tenemos la expresión de la perturbación y hacemos la derivada primera de esa función respecto del tiempo, obtenemos la velocidad para cada partícula para todo t. Para obtener la aceleración tendríamos que hacer la derivada segunda de esa perturbación respecto del tiempo dos veces. Observemos que como son dos velocidades diferentes, no conviene que utilicemos la misma letra para identificar a la velocidad de la perturbación y a la velocidad de la partícula. En el caso de que sea un movimiento oscilatorio armónico, observemos que la velocidad sería también una función armónica, en que la única variable es el tiempo. Y en el caso de la aceleración también sería una función armónica, dependiente del tiempo. En la diapositiva anterior dijimos que una función del tipo x más menos bt era solución de la ecuación diferencial de la onda. Entonces, en este caso estamos proponiendo no cualquier función de x menos bt, sino una función armónica, expresada como senos o cosenos. ¿Y por qué lo hacemos a través de funciones armónicas? Porque cualquier movimiento periódico se puede describir como superposición de movimientos armónicos. Ahora, observemos una cosa, que si dejáramos el seno de x más menos bt, resulta que x más menos bt tiene unidad de longitud. Deberíamos multiplicarlo por una constante adecuada de tal manera de que fuera adimensional. Así como x más menos bt tiene unidad de longitud, k va a tener unidades de 1 sobre longitud y lo vamos a llamar número de onda. También no es conveniente que siempre la función de la perturbación esté comprendida entre 1 y menos 1. Para ello, vamos a multiplicar a la función armónica por un valor de amplitud. Recordemos el caso del movimiento oscilatorio armónico, de manera de aumentar las posibilidades del máximo de amplitud del movimiento. Observemos en este GIF animado cómo la partícula que está en la posición entre 6 y 8 realiza un movimiento de vaivén respecto de la posición de equilibrio a medida que pasa la perturbación, pero no se desplaza. Lo que está indicado acá es la distancia entre dos puntos que están vibrando en fase. Eso se llama longitud de onda y lo definimos con la letra lambda. ¿Qué significa la función psi de xt? Por un lado indica el desplazamiento del punto de coordenada x respecto de su posición de equilibrio para distintos valores de tiempo, pero también indica el desplazamiento para distintos valores de x en un cierto t, una instantánea del medio. Es por eso que decimos que es una función espacio-temporal y biperiódica, como vamos a mostrarlo a continuación. En la diapositiva anterior hablamos que la función de onda es una función biperiódica, con dos períodos, uno espacial y otro temporal. Empecemos con el espacial. Si a la función de xt la reemplazamos por una función de x más menos lambda t, le aplicamos la función seno
Y recordando que la función seno es una función periódica de periodos t, podemos decir que el valor absoluto de k por lambda es igual a 2pi. De tal manera que acá vemos la relación entre lambda y k. Lambda como 2pi sobre k o k como 2pi sobre lambda. Lambda tiene unidades de longitud y k tiene unidades de 1 sobre longitud, siendo siempre un número positivo. Lo mismo hacemos con el periodo temporal, pero en vez de modificar la variable espacial, modificamos la variable temporal, sumándole y restándole el periodo. Nuevamente obtenemos que k por bt, su módulo, es igual a 2pi. Entonces, de acá, con la definición de k, que es 2pi sobre lambda, si hacemos el reemplazo correspondiente, obtenemos que el período lo podemos expresar como el cociente entre la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. O si no, utilizando la frecuencia, recordando que la frecuencia es el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. Por lo tanto, teniendo estos dos periodos, podemos expresar a la velocidad de propagación de la onda como la longitud de onda dividido el período, o como la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Hay otras formas de escribir una solución de la ecuación diferencial. Habíamos planteado una solución del tipo a seno de k por x más menos bt, pero observemos que también podemos aplicar propiedad distributiva y obtenemos esta expresión, en la cual omega es igual a k por b. Acá está identificada la fase inicial, que puede ser o no cero dependiendo de las condiciones iniciales del movimiento. También podemos sacar factor común 2pi, reemplazando acá por 2pi sobre lambda. Y observamos que en esta forma de expresar la solución de una ecuación diferencial aparecen los dos períodos, la longitud de onda y el período. Bueno, acá abajo tenemos una síntesis de las definiciones con las que hemos trabajado hasta ahora. Número de onda, k 2pi sobre lambda, frecuencia angular como 2pi sobre período, la frecuencia, el recíproco del período, y la velocidad de propagación que la podemos expresar como lambda sobre período, como lambda por f o como omega sobre k. Un concepto importante y que podemos visualizar en la siguiente imagen es el concepto de frente de onda. ¿Cómo lo podemos definir? Como el lugar geométrico de los puntos del medio que están vibrando en fase. Si recordamos la definición de longitud de onda, la distancia entre dos puntos del medio que están vibrando en fase, podemos concluir que la distancia entre dos frentes de onda justamente es una longitud de onda. Si el medio es isotrópico, o sea que tiene las mismas propiedades en todas direcciones y homogéneo, la dirección de propagación de la perturbación es perpendicular al frente de onda. Y la línea con que se representa esa dirección se llama rayo. Anteriormente expresamos que la velocidad de propagación de una onda depende de las características del medio. A continuación vamos a encontrar la velocidad de una onda transversal en una cuerda. Para eso consideremos una cuerda larga y homogénea de densidad lineal mu estirada bajo una tensión T. El ángulo entre un elemento de la soga y el eje X se va a considerar pequeño. Para una onda sinusoidal debe cumplirse que la longitud de onda sea mucho mayor que la amplitud. De esta forma, la ecuación sigue siendo lineal. En el esquema de la figura se aumentó este ángulo para su visualización. Gracias a la acción recuperadora que proporciona la tensión de la cuerda, a lo largo de esta se propagará una pequeña perturbación transversal con una cierta velocidad v, que recordemos es constante.
Seleccionemos un elemento delta M de masa, realicemos el diagrama de cuerpo libre de esa porción de la soga y apliquemos las leyes de Newton. Seleccionamos también un sistema de coordenadas que consideremos adecuado. Llamamos mu a la masa por unidad de longitud. Como dijimos anteriormente, vamos a aplicarle las leyes de Newton al cilindrito de masa delta M. Para ello, de acuerdo al eje Y, sumatoria de fuerza sub I igual a delta M por A sub I, y entonces, ¿qué fuerzas son las que están actuando? Las proyecciones de las tensiones sobre el eje de las I. En el caso del eje X, también lo mismo, y tenemos las proyecciones de las tensiones sobre el eje de las X. Pero la tensión está distribuida uniformemente en la soga, por lo tanto, el módulo de T2 es igual al módulo de T1 y lo podemos considerar directamente T. Y el ángulo beta es muy pequeño, igual que el ángulo alfa, por lo tanto sus cosenos son aproximadamente iguales. De acá concluimos que la aceleración en X es igual a 0. Las proyecciones de la tensión las podemos escribir como la tensión por delta seno de alfa. Y delta dm lo podemos escribir en función de la masa por unidad de longitud. Si dividimos esta expresión por delta x y pasamos al límite para delta x tendiendo a 0, obtenemos la derivada del seno de alfa respecto de x. Para ángulos pequeños, el seno de alfa lo podemos aproximar a la tangente de alfa y por definición como la derivada de y respecto de x. Si hacemos esos reemplazos en esta expresión, llegamos a la ecuación diferencial de las ondas, en la cual esta constante t sobre mu representa la velocidad al cuadrado de propagación de las ondas. Observemos que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de la fuerza restauradora T y de la inercia, o sea, de mu en este caso, que es la masa por unidad de longitud. Un sólido sujeto a fuerzas tienden a deformarlo, alargarlo o comprimirlo. Si al suprimir estas fuerzas el sólido vuelve al estado original, la deformación es elástica. Si las fuerzas son mayores de un cierto límite, no recobra la forma original. Supongamos tener una perturbación en un medio elástico en el extremo de una varilla, golpeándola, por ejemplo, con un martillo. La perturbación se propaga a lo largo de la varilla, llegando finalmente al otro extremo. Se dice que a lo largo de la varilla se ha propagado una onda con una velocidad determinada por las propiedades de ese medio. Consideremos una varilla de sección transversal uniforme A que está sujeta a un esfuerzo a lo largo de su eje indicado por la fuerza F. Se define el esfuerzo normal en una sección de la varilla como la fuerza por unidad de área que actúa perpendicularmente a la sección transversal en cualquier dirección. Supongamos por sencillez que la varilla está sujeta en un extremo y que estiramos del otro extremo a través de un esfuerzo de tracción. La deformación lineal de la varilla se define como la deformación a lo largo del eje por unidad de longitud. La tensión normal y la deformación unitaria están relacionadas a través del módulo de Young, que representa la capacidad de un material a deformarse. Para el elemento material dibujado anteriormente, la fuerza neta aplicada la podemos expresar en función del módulo de Young, del área y de la deformación unitaria. Si a ese elemento diferencial de masa le aplicamos la segunda ley de Newton,
nos queda una expresión en función de la densidad, del área, del diferencial x y de la derivada segunda de la perturbación respecto del tiempo dos veces. De estas dos expresiones llegamos a la ecuación de la onda en la que I sobre ρ representa la velocidad al cuadrado de las ondas elásticas longitudinales en una varilla. En el caso de ondas transversales en una varilla, hay dos formas de obtener que una onda se propague: por aplicación de un esfuerzo de corte, como se muestra en este dibujo, o por un torque llamado esfuerzo de torsión. En el caso de la tensión transversal, la definimos como la fuerza por unidad de área. Este esfuerzo transversal o tangencial es proporcional a la deformación unitaria y están relacionadas a través de lo que se llama el módulo de rigidez, que en general es más pequeño que el módulo de Young. Con las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta que el esfuerzo es transversal o de corte, llegamos a la ecuación diferencial de las ondas transversales para una varilla. La velocidad en este caso es la raíz cuadrada del módulo de rigidez sobre la densidad del medio. Tanto el módulo de Young como el módulo de rigidez como la densidad están tabulados para los diferentes materiales. En el caso de un gas, la propagación de las ondas se producen por compresiones y expansiones del gas. Las variaciones de presión están asociadas a cambios de densidad. Las ondas longitudinales, como las del sonido, se propagan en medios con resistencia a la compresión, así como las transversales necesitan medios con resistencia a la flexión. Los gases y los líquidos no transmiten entonces ondas transversales. Para los gases ya dijimos que existe una relación unívoca dada por la termodinámica entre la presión y la densidad. Vamos a definir el módulo volumétrico de elasticidad B para un gas encerrado en un tubo como el cambio de volumen de un elemento del gas en respuesta a una variación de presión. La ecuación diferencial de estas ondas longitudinales queda en función de este cociente B sobre ρ, que representa la velocidad al cuadrado de la onda longitudinal en el gas. Una posible solución de esta ecuación diferencial es una función de elongación. Vamos a ver que en el caso de las ondas longitudinales en gases podemos dar también como solución una onda de presión. Las soluciones de la ecuación diferencial de las ondas elásticas longitudinales para un gas las podemos expresar en función de la deformación o de la variación de presión respecto a la presión de equilibrio. Ambas están desfasadas 90 grados porque cuando la presión tiene su máximo o mínimo valor, el desplazamiento es nulo. En la práctica, la representación de una onda sonora a través de una onda de presión es preferible a la de desplazamientos, ya que estos son muy pequeños y difíciles de medir. También sabemos que el oído detecta variaciones de presión. Esta es la razón por la cual a las ondas elásticas en un gas se las llama ondas de presión. Cuando hablamos de ondas sonoras, nos referimos habitualmente a las ondas longitudinales cuya frecuencia varía entre 20 y 20.000 Hz, que es el intervalo natural para la audición humana. La velocidad de propagación del sonido depende de la temperatura en el aire. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor es la velocidad.
por ejemplo, a 20 grados centígrados es aproximadamente igual a 343 metros por segundo y a 0 grado 330 metros por segundo aproximadamente.